Para esta nueva entrada vamos a leer un extracto del artículo Algunas propuestas metodológicas para el estudio de la Baja California durante la segunda mitad del siglo XIX de la revista Estudios Fronterizos, año número 5, número 14, septiembre-diciembre de 1987, de la página 47 a la 59, de la autora Aide Grijalva. Empezamos. Sergio Ortega, en su ensayo sobre la periodización de la historia socioeconómica del noreste mexicano, señala que en las dos últimas décadas del siglo XIX tienen lugar en dicha región los más acelerados cambios en su historia. El nacimiento de las poblaciones fronterizas del noreste mexicano se da precisamente a partir de ese momento. Aunque el Tratado Guadalupe Hidalgo definió la nueva frontera desde 1850, los núcleos o centros de población surgirán la mayoría de las veces, no por decir todas, como producto de los acontecimientos socioeconómicos que tienen lugar a partir de 1870 en el suroeste de los Estados Unidos. La apertura de las últimas fronteras de los Estados Unidos, la llegada en masa de los colonos a la llamada conquista del oeste, el incremento demográfico resultante de ello, tendrán una gran resonancia en la colindante y nueva zona fronteriza y más específicamente en la parte noroeste de México. Se inicia así lo que Sergio Ortega denomina el periodo del noreste mexicano contemporáneo. En este caso se cumple una de las hipótesis de este autor. En su propuesta para el estudio de la regionalización de la historia mexicana, la región fronteriza norte y sobre todo la noreste recibe el fuerte impacto de la inversión norteamericana que encontró una frontera abierta en su traspaso. Para Jean Rebel, la cadena ferrocarril, compañías mineras, ranchos ganaderos, empresas de irrigación, dio lugar a una transformación del noreste mexicano. Los diversos intereses de los inversionistas norteamericanos indujeron indudablemente a diferentes procesos de desarrollo regional. No fue lo mismo una inversión minera que una de tipo agrícola. Coincidimos con Rebel cuando señala que los enclaves fronterizos surgidos en esta época, como los de tipo minero, agrícola y ganadero, estuvieron ligados a los centros metropolitanos de California, Arizona o Texas. Nosotros agregaremos que la mayoría estaban vinculados a desarrollos similares en sus contrapartes americanas. Todo esto tiene un papel fundamental para entender tanto el establecimiento en estas nuevas sociedades de una estructura típicamente capitalista, en términos del establecimiento de relaciones sociales de tipo salarial, así como de la tendencia a la integración de las mismas hacia la economía norteamericana más que hacia la mexicana. Por ello, cualquier estudio que abarque la formación y evolución de la zona fronteriza mexicana no debe soslayar la importancia que tiene el conocimiento de la historia de la región fronteriza colindante, así como de los fenómenos socioeconómicos y políticos que influyeron directa o indirectamente en la conformación regional de dicha zona. Ángela Moyano ha propuesto una historia comparativa de las relaciones entre Coahuila, Texas, Sonora, Arizona y Baja California, California, como un método para especificar las variaciones regionales existentes en la historia de la frontera norte de México. A manera de ejemplo, nos señala que mientras la relación Sonora-Arizona se vio bloqueada por la mezcla de diversas culturas indígenas que han vivido en sus fronteras, esta situación no se presentó en la relación entre las Californias fronterizas, donde el contacto se dio básicamente entre la población anglosajona y mexicana. Esta misma autora ha analizado la interrelación que se ha dado durante los últimos 100 años entre el sur de California y el norte de Baja California, concluyendo que dicho análisis le surgió la certeza que constituyen una misma región. David Piñeira, el historiador bajacaliforniano, coincide con Ángela Moyano para entender la historia de la Baja California. Es indispensable relacionarla con la de California, convencido de que la pujante actividad económica de la California se expandió de tal forma sobre Baja California que en un amplio periodo del desarrollo histórico de esta, lo que sucede en ella es un reflejo directo de su vecina. Ha propuesto una periodización para el estudio de la historia del norte de la Baja California. En esta se separa el periodo comprendido entre 1870 y 1937, denominándolo periodo de la integración a la economía californiana. Para Piñera, el desarrollo de la frontera baja californiana se supeditó en forma dependiente al de California de tal manera que terminó por desarticularse del resto del país. Además, la estrecha vinculación entre ambas Californias no es un fenómeno que se presenta a raíz de la delimitación de la nueva frontera. La nueva línea divisoria no solo fue suficiente para separar una región que de antemano
vivía procesos históricos imbrincados mutuamente, sino que agudizó la ya tradicional dependencia de la parte norte de la península respecto al sur de California. La ausencia de comunicación terrestre con el resto del país, la lejanía con La Paz, capital de la península, y el abastecimiento de víveres en el mercado californiano solo propiciaron que, como señala Ángela Moyano, de ese momento en adelante el desarrollo de la frontera estuviera supeditado al desarrollo del sur de California. Sin embargo, aunque coincidimos totalmente con Piñeira cuando señala que la afluencia de inversiones del suroeste de los Estados Unidos al noroeste de México solo consolidan una serie de antiguas relaciones económicas que la línea divisoria interfirió parcialmente sin interrumpirlas del todo, además de que compartimos el interés de este autor por introducir la variable de la historia californiana como un medio para entender mejor los acontecimientos bajacalifornianos, diferimos de su afirmación de que lo que sucedía en una era reflejó directo de lo que sucedía en la otra. Consideramos que es necesario ponderar adecuadamente los acontecimientos a ambos lados de la frontera e interrelacionarlos a su vez con los sucesos locales, regionales y nacionales, o sea, lo que Sergio Ortega llama las condiciones de complementariedad a la sociedad general de una sociedad regional. Esto es, que al mismo tiempo que presenten particularidades socioeconómicas y culturales, estas sociedades regionales deben tener también los elementos que las lleven a buscar la complementación con otras sociedades regionales y con su sociedad global. Por esto no se pueden soslayar los acontecimientos nacionales, directa o indirectamente participan en el surgimiento o posterior evolución de la región que nos ocupa. En el caso de Baja California es bien sabido que la presencia del capital extranjero fue posible gracias a una política estatal que favoreció abiertamente la penetración de la inversión foránea. Es evidente, pues, que dentro de este tipo de estudios regionales, el estudio de la forma de vinculación a la economía norteamericana es fundamental. Para Baja California es necesario además destacar el aislamiento secular de la península, que proporcionó formas y modos de desarrollo económico y social ligados a la supervivencia de la organización misional. Además que es indudable que a pesar de la débil y frágil vinculación a la economía nacional, bosquejada en remedios de organización política, esta contribuiría finalmente a integrar a la península al Estado-Nación mexicano. Por esto, proponemos las siguientes líneas de investigación como una contribución a los incipientes estudios existentes sobre la Baja California durante la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos en primer lugar la forma que se da la integración de esta región a la economía norteamericana. Los Estados Unidos viven en esta época los momentos culminantes de expansión de su frontera como nación. Es el momento de demarcación de sus líneas fronterizas políticas. Sin embargo, la expansión de estas fronteras rebasó el trazado de la línea internacional existente a partir de 1850. La expansión de la frontera agrícola del suroeste de los Estados Unidos explica que para Baja California el proceso integrador se haya iniciado a través de la apropiación de tierras. Capitalistas norteamericanos descubrieron en su traspatio millones de hectáreas de tierras que podían dar cabida a proyectos de desarrollo agrícola y ganadero y aumentar la frontera agrícola californiana. Los ranchos californianos se expandían y era necesario buscar nuevas tierras. Por otra parte, California vive a raíz de la fiebre del oro un acelerado proceso del desarrollo urbano, y esto tiene una implicación directa en el norte de Baja California. El esquema de subdivisión territorial urbano subcaliforniano fue imitado por los nuevos centros de población fronterizos que surgen en contacto con los núcleos urbanos colindantes. Estos sugieren su modelo de desarrollo, estableciéndose lo que Arturo Ranfla denomina formas integradas de producción entre espacios nacionales y compartidos. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Les recuerdo que es conveniente ir al artículo original dado que yo no estoy leyendo pies de páginas ni algunos paréntesis, además de que mi dicción no es la mejor y siempre es conveniente leer uno por sí mismo los artículos. Muchas gracias.